Francesco Bueno, uno de Cáceres. los temas que la seguridad, de alguna manera, entre micro, incendiada, inspectoría y otras cosas más, de alguna forma le puso un velo a una noticia que el gobierno esperaba que fuera a abrochar un triunfo, ¿no? Lo tenemos acá en una gráfica y es el aumento del salario mínimo. Jorge, Felipe, les queremos mostrar justamente estos datos, que aumenta hasta 380.000 pesos durante el mes de mayo, 400.000 pesos en agosto. Recordemos que la promesa total de este gobierno es llegar a los 500.000 en 4 años. Y en caso que la inflación siga siendo muy importante, va a aumentar a 410.000 pesos después de un acuerdo también que se logró con las pequeñas y medianas empresas, del cual Felipe fue parte en el Congreso, votó. El costo de la vida, evidentemente, también es un tema trascendental en este gobierno, pero muchas veces logros como este de la política chilena, del Congreso y del gobierno no se ven por temas de seguridad. Pero ¿qué les parece a ustedes, Felipe, ya que usted fue quien votó parte de este paquete? Es una buena noticia, aquí hubo acuerdo, pero alcanza. Muchos dicen, bueno, finalmente lo único que hace es justamente decirle a las familias chilenas, al menos la inflación no les va a afectar tanto, pero no es realmente un aumento en sus posibilidades de vida, en fin. ¿Cómo describimos esta noticia? Yo primero quiero, y lo dije aquí la otra vez que me invitaron hace como 3 semanas atrás, yo creo que Mario Marcel es un ministro serio que hay que cuidar. Y que busca efectivamente ayudar a las familias con estabilidad. Él se enfrentó a una situación muy difícil porque él, cuando era presidente del Banco Central, se opuso a muchas de las malas políticas que hizo el Congreso el año pasado y hoy día está tratando de arreglar el pastel que le dejaron desde el Congreso. Y por eso este acuerdo creo que es muy positivo, porque en el fondo busca aumentar el salario mínimo y busca entregarle a las pymes un aporte para que ese salario mínimo a las pymes no las reviente. Y eso fue lo que le exigimos, le pedimos al gobierno, llegáramos finalmente a un acuerdo y por eso este proyecto se aprobó por unanimidad. Esto es una muestra de que cuando nos sentamos a la mesa a conversar, podemos construir cosas que le hagan bien a todos. Y creo que en este caso el ministro Marcel hizo una buena pega, hizo un trabajo serio. Y ojalá que tengamos muchas de estas noticias, porque al final obviamente no compensa el aumento del costo de la vida, no compensa muchos problemas que tenemos, pero esto es un granito de arena que hay que celebrar. Pero eso es lo crítico de la situación, Jorge. Estamos hablando de uno de los mayores aumentos en más de 20 años del salario mínimo, pero que como está la situación económica en Chile, a propósito de la inflación y otras cosas más, no es realmente un cambio en la vida de los chilenos que reciben el sueldo mínimo. Bueno, sin duda que es un paso, pero como dije hace un rato, los dos problemas más importantes que están viviendo los chilenos hoy día tienen que ver con lo de seguridad, que conversamos largamente, y aprovecho de aclarar que a Carabineros hay que recuperarlo, respaldarlo y fortalecerlo para que cumplan con su función. Y respecto de esto, el tema de la inflación. El tema de la inflación tiene que ver también con un concepto más amplio de seguridad de las familias, de las personas, de los trabajadores, de los padres. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque en la medida que la inflación sube el nivel de endeudamiento de las familias. Al que tiene que pagar un crédito de cualquier tipo, de consumo, hipotecario, ni hablar, le sube una cantidad importantísima, y los salarios no van subiendo con la misma rapidez que se va produciendo la inflación. Y hoy día Chile estamos en el peor de los mundos, porque estamos en los rankings, estamos en segundo lugar en el aumento de la inflación en Latinoamérica, 10, algo, no sabemos en cuánto vamos a terminar. Hace décadas que no teníamos ese flagelo y nos va a costar mucho adaptarnos. Entonces, vuelvo a insistir, aquí la prioridad en el país tiene que ver con la seguridad y tiene que ver con el funcionamiento de la economía, la necesaria reactivación y ver de qué manera integral el rol del Estado es ir buscando proteger a los que están en situación de mayor vulnerabilidad por el problema de la inflación y generando condiciones para que haya una reactivación de la economía con certeza jurídica, con posibilidades de inversión, con un desarrollo que sea sostenible y sustentable en el tiempo, pero que también cumpla, ¿no es cierto?, con todas las normas o condiciones medioambientales, que son los desafíos que estamos viviendo. Y con las condiciones laborales también. Y este aumento del salario mínimo y el apoyo a la pequeña empresa creo que es una señal potente, importante, de acuerdo a las condiciones económicas que tiene hoy día el país. Y otro elemento que yo creo que en esto vamos a estar de acuerdo con Jorge es la necesidad también de que Chile vuelva a crecer económicamente. Tenemos que realmente, y ahí creo que Mario Marcel tiene esa misma preocupación, ponernos una meta, una hoja de ruta de reformas pro inversión estructurales. El otro día escuchaba una columna del expresidente Frey que planteaba la importancia de tener un megapuerto, por ejemplo. La cantidad de oportunidades que estamos perdiendo
por no planificar una hoja de ruta para que Chile vuelva a ser un ejemplo mundial de crecimiento, de creación de empleo, de mejores sueldos, el crecimiento económico parece como que desapareció de la agenda política y eso creo que es grave. Pero ¿por qué no tenemos un megapuerto teniendo, o sea, la tremenda costa? Y no, ¿por qué? ¿Por qué quedamos tan atrás siempre? Porque desgraciadamente muchas veces la política, con estos periodos también de gobierno muy politizados y con poca continuidad, con mucha alternancia, no planifica a largo plazo. Y estos proyectos de megapuertos o proyectos que hacen bien al crecimiento económico, hidrógeno verde, proyectos de futuro, son de largo aliento. Entonces necesitamos a veces preocuparnos de lo importante y no solo de lo urgente. Y ahí creo que espacios en los matinales para poder pensar estas cosas a largo plazo también son súper importantes, porque los matinales también tienen una influencia muy grande en las prioridades políticas, aunque ustedes no lo crean. Yo creo que sí lo creen. El tema que tú planteas también hay que verlo de la perspectiva de lo que es la realidad del país. ¿Por qué no tenemos un megapuerto? Porque el país, desde su inicio, se centralizó fundamentalmente en el polo de desarrollo en Valparaíso y luego en Santiago. La región central es la que contempla el 70-80% de lo que es el comercio de importación o de exportación. Entonces, cuando tú dices Valparaíso no puede crecer, no lo podemos transformar por razones geográficas, de ciudad y todo, tendrías que sacar el puerto de Valparaíso. Si sacas el puerto de Valparaíso, matas Valparaíso. ¿Qué es lo que ha ido pasando con el tiempo? Se fue potenciando San Antonio porque teníamos más posibilidades de crecimiento. Tenemos hoy día 2 puertos. San Antonio mueve mucho más carga que lo que hace Valparaíso, pero seguimos funcionando en nuestra economía fundamentalmente en la zona central. ¿Qué sacas con poner un puerto gigantesco en Mejillones, por ejemplo? Solo para la minería o para algunos asentamientos o movimientos muy localizados. No vas a desplazar la población que se puede ver beneficiada con la instalación de un puerto allá. El polo que hoy día existe en la zona de Biobío sí es importante, ha ido creciendo y tendremos que potenciar seguramente Puerto Montt por toda la situación de crecimiento económico que se ha generado allá, sobre todo en torno a la industria salmonera. Pero no es tan sencillo llegar y decir coloco un puerto aquí y por lo tanto readecuo todo el funcionamiento de la economía por carretera, por lo que significa la instalación de las industrias, donde están los asentamientos humanos que forman parte de la fuerza laboral, donde se desarrolla la actividad, etcétera. Hay países que han planificado, hay países como China que han planificado lo que dice Felipe, pero esa es una inversión donde hay una economía dirigida por el Estado, planificada a 30, 50 años, es otro sistema. Bien. Jorge Pizarro, ex senador de la Democracia Cristiana, senador Felipe Cast, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Vamos a volver a invitarlo porque hay muchos temas más que nos quedaron pendientes, por cierto. Que estén muy bien. Gracias.